Pero antes vamos a intentar aclarar qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con este vocablo, la gentileza. Segunda parte. ¿Qué quiere decir gentileza? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La palabra que en griego utiliza el apóstol Pablo y que nosotros tenemos traducida en nuestras Biblias por gentileza, no es un vocablo sencillo de traducir por no haber en el español un término equivalente. O sea, sin dejar de aplicar la ley, ser compasivo y comprensivo para ser lo más justo posible. Por lo tanto, aplicándolo a esta carta, lo que Pablo nos está intentando decir es que nuestra actitud ha de ser condescendiente con los demás, o sea, lo más compasiva y comprensible con todas las personas, pero sin transigir nunca con la verdad. Bien, y después de haber visto el significado semántico de la palabra gentileza y sus posibles sinónimos, intentemos averiguar qué es lo que Pablo quiere decirnos en la práctica y qué es lo que no quiere decirnos. Primero, Pablo no se refiere a estas personas que son por naturaleza amables, pacientes, mesuradas, gentiles con todos porque han nacido así. No nos está hablando de estas personas que tienen buen carácter, educación o temperamento. No. Entre otros motivos, no nos está hablando de estas personas porque él se está dirigiendo a toda la Iglesia y no toda la Iglesia es así por naturaleza, no es así por temperamento, todo el mundo. Por lo tanto, esta gentileza no es algo genético, ¿de acuerdo? Tampoco es apatía, negligencia, ambigüedad, falta de carácter. Voy a ir poniendo ahora una serie de expresiones que nos pueden ayudar a entenderlo. La primera, dominio propio. Ser gentil es dominarme a mí mismo siempre y con todos. O sea, tener autocontrol. Es lo que la Biblia entiende por dominio propio. Y esto en la práctica significa no hacer valer mis derechos hasta las últimas consecuencias si con ello puedo ayudar a solucionar un problema. Porque ganar, aunque yo tenga toda la razón, a veces es perder. Esto es lo que intentaba decirle Pablo a los corintios, que no paraban de dirimir sus diferencias en los tribunales de justicia. Parece que la iglesia en Corinto, allí era bastante habitual que los miembros de la congregación se demandasen los unos a los otros ante los tribunales de justicia. Y Pablo les dice que hacer eso, sin intentar antes procurar un acuerdo entre ellos, era una derrota total, que antes debían resolver sus diferencias en un clima de mediación y reconciliación. Seguro que os recordáis, fijaros cómo se lo decía. Así que, por cierto, es ya una falta, y lo que quiere decir es una derrota. Es ya una derrota en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Entiendes ahora el título de la predicación? Es que reaccionar así es una de las demandas más difíciles del Evangelio. Con esta expresión de la gentileza, pues, Pablo me está diciendo que debo evitar ese espíritu de ganar siempre todo y en todo tiempo, de exigir todo en cada situación, que debo diferenciar entre lo que es vital y lo que no lo es, que debo mantenerme firme en lo que tiene una importancia esencial, sí, claro, pero no tanto en aquello que no la tiene, que debo ser razonable, que no debo tratar de conseguir hasta lo último de lo que me corresponde, sino que debo estar dispuesto a obtener menos de lo que es mío por amor a los demás y sobre todo por amor a la Iglesia y al Señor. Y claro, probablemente Evodia y Síntique tenían este problema.
que no fueron capaces de ceder en cuestiones que no eran vitales, y eso les llevó a la división, una división que estaba poniendo en peligro la unidad de la Iglesia. Paciencia. Todas estas expresiones que yo estoy diciendo ahora van más allá. Por ejemplo, la paciencia es mucho más de lo que yo voy a decir. Pero estas expresiones están ahora circunscritas a este término, al término de la gentileza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entendiendo esto así, ser gentil es ser paciente. Es alguien que es paciente. ¿Quién es alguien que es paciente? Pues, por ejemplo, alguien que no se ofende con facilidad, ¿no? Hay personas que son muy susceptibles y por eso reaccionan ante las diferencias con discusiones y con enfrentamientos. ¿Por qué? Pues porque se sienten ofendidos cuando no se les da siempre la razón. Y ya sabemos todos lo que esto significa porque todos lo hemos experimentado alguna vez, ¿no? Esta falta de paciencia. Y probablemente Evodia y Síntique tenían este problema, porque ante las diferencias de criterio entre ellas, no fueron capaces de ser pacientes, sintiéndose rápidamente ofendidas la una con la otra. Disculpar el comportamiento del otro. Lo que esto significa, lo que estoy intentando tratar de decir, es que cuando tienes relaciones con personas que tienen un carácter difícil, a veces incluso hasta irritante, pues intentas disculparlas buscando alguna razón que explique ese comportamiento. No sé si lo has hecho alguna vez, pero es muy gratificante poder disculpar a alguien que, por ejemplo, está pasando una mala racha, o que ha tenido una infancia difícil, o que simplemente ha nacido con un carácter que no le resulta muy práctico para las relaciones personales, y entonces te apiadas de ella. Así que intentar comprender a estas personas sin por ello saltarse la verdad o contemporizar con la mentira es algo que lleva implícito este ser gentil con todos los hombres. Y claro, ayuda muchísimo a la convivencia, especialmente a la convivencia en la Iglesia, porque somos todos tan diferentes, ¿verdad? Aquí no estamos porque somos amigos, es muy diferente. Entonces, claro, esto, disculpar al otro, ¿no? Esto es muy importante. Reaccionar sin violencia. Ser gentil también es esto. En la falta de gentileza se pueden dar dos tipos de violencia. La que podemos entender mejor y que se da cuando alguien reacciona violentamente porque no consigue aquello que quiere, ya sea que le den la razón o cualquier otra cosa, e incluso la violencia en la alegría. La violencia en la alegría se puede dar en las situaciones en las que todo te sale bien. Hay gente que no llega a ser gentil porque es violenta cuando está con gozo. Estos dos tipos de violencia se pueden dar en la misma persona. Por ejemplo, alguien tiene un problema en el trabajo, o en la familia, o en sus finanzas, y reacciona ásperamente con los demás debido a esta situación. Pero de repente todo le empieza a salir bien y resulta que ahora, lo que antes era todo aspereza en sus relaciones personales, ahora se convierte en una borrachera de alegría desmedida. El cristiano gentil es alguien que ni está hundido permanentemente por las dificultades que le ocurren, ni tampoco muestra una alegría que puede ofender a algunos que en un momento determinado no lo están pasando bien. Y es que el cristiano es alguien con dominio propio. Por lo tanto, es alguien que sabe gestionar tanto el gozo como la tristeza. Es evidente que no digo que no estemos alegres y animados, lo mismo que tampoco estoy diciendo que en un momento determinado no estemos deprimidos. Lo que digo es que debemos tener dominio propio en todas las situaciones, que nos debemos comportar con mesura, sabiendo que hoy las cosas nos pueden salir bien, pero que eso no significa que mañana el Señor permita un gran revés en mi vida que haga que me vayan malas cosas. Alguien es gentil cuando tanto en una situación como en la otra se puede controlar sin dejar por ello de ser natural. O sea,
alegre cuando hay que estarlo, faltaría más, y con una tristeza dominada por el gozo cuando las cosas no están tan bien. ¿Entendéis esto de una tristeza dominada por el gozo?